Hemos hablado la vez pasada de psicotransformismo. Como dije, se usa este término como un nombre para este trabajo. Este nombre al menos hace hincapié que este trabajo es esencialmente psicológico. El objeto del trabajo es cambiar la psicología de cada uno de nosotros. Como se ha dicho muchas veces en estas clases, la gente no se da cuenta que tiene una psicología, no puede verla, y para la gente literalmente sensualista, lo que no se ve no existe. Pero todos tenemos una psicología que podemos llegar a conocer por medio de la autoobservación. Una vez que uno ha logrado verla, pues se ha dado un gran paso hacia adelante. Una persona que comienza a practicar la observación de sí es muy diferente de las otras personas. Hemos dicho que la vida es una serie de eventos que producen una serie de estados psicológicos en nosotros. Desafortunadamente, no nos damos cuenta de ello. No observamos conscientemente el evento, ni observamos conscientemente el efecto que tiene ese evento sobre nosotros. Por ejemplo, el mozo parece grosero si no satisface enseguida nuestro pedido. Nos encolerizamos. Esta clase de evento del mozo que nos atiende en el restaurante y que no nos sirve inmediatamente, que no nos atiende prontamente, nos produce un estado psicológico de violencia. Pero no vemos que esta clase particular de evento produce mecánicamente una clase particular de estado psicológico interior en nosotros. Una persona puede permanecer toda la vida sin darse cuenta de ello, aunque los otros se percaten dolorosamente de esta situación que nos está acaeciendo. Alguien podría decirnos, en el caso de la persona que nos atiende en el restaurante, pero tú no te estás dando cuenta que estás alterado, que estás enojado y que le estás hablando a esa persona
de una manera violenta? Uno, si no se autoobserva, no se da cuenta de ese estado interior de conciencia, ese estado inferior. Pero si uno se autoobserva, podrá percibir, podrá ser testigo de sí mismo y ver la parte desagradable de nuestra propia psicología. Y así podemos intentar transformarla. Si uno no se autoobservara, en realidad, en lugar de querer transformarnos, lo que va a ocurrir es que nuestra psiquis involuciona más, se degenera más. Ustedes me han oído decir que tenemos que cambiar nuestras actitudes y que a no ser que cambiemos nuestras actitudes, no podemos cambiarnos a nosotros mismos. También hemos dicho muchas veces que nuestras actitudes nos conectan con los eventos de vida, como por medio de un hilo invisible. Si siempre tendemos a perder los estribos con la persona que nos atiende en el restaurante, que para nosotros parece grosera o que nos ignora, va a suceder que una vez que hemos empezado a trabajar sobre sí mismo, vamos a observar que gradualmente va a haber una actitud diferente hacia el mozo. Suponiendo que usted es una persona muy engreída, podría surgir del sentimiento de su autoimportancia, que desde luego hará de usted una persona quisquillosa y violenta. Luego, es su actitud hacia sí mismo lo que primordialmente está equivocada. Al mismo tiempo, tal vez tenga una actitud de desprecio hacia los extranjeros en general, que contribuye a la tendencia de siempre querellarse con los mozos. Finalmente, no ve cuán grosero es usted y cómo ignora a los otros. Todo ello tiene que ver con el llegar a ser más consciente. Ahora bien, hermanos, si encaramos con seriedad el cambio de nuestra psicología, lo cual significa cambiar su ser, verá que es mucho lo que tendrá que hacer aún para cambiar una sola cosa.
Pero nada cambiará en usted a menos de llegar a ser consciente del hecho de tener una psicología definida que lo induce a comportarse de cierta manera ante determinado evento. Si nunca llega a verlo, no hay esperanza alguna de que pueda efectuar el cambio de sí y seguirá creyendo en sí mismo. Como dije al comienzo de esta plática, una persona que ha empezado a observarse a sí misma ha dado ya un gran paso en esta revolución de la conciencia. Ha emprendido la senda del autoconocimiento, del despertar. Con todo, hay muchos entre ustedes que ni siquiera se imaginan qué es lo que deben cambiar en ustedes mismos. Sencillamente porque nunca se enfrentan consigo mismos y así nunca se observan a sí mismos. Observar qué eventos nos hacen reaccionar de una manera negativa ayuda mucho a la autoobservación, al autoconocimiento y a la formación de la memoria trabajo. Puede haber oído hablar de la autoobservación toda la vida, pero siempre la brecha es muy grande entre oír y hacer. Una pregunta, hermanos: ¿ha observado alguna cosa en sí esta semana? Otra pregunta, hermanos: ¿no comprende que si no cambia ninguna de sus maneras habituales con las cuales toma la vida, seguirá siendo el mismo y atraerá las mismas situaciones? Empiece por controlar su manera de reaccionar. El mozo del restaurante solo es un ejemplo. Una nueva vida depende de un nuevo ser. Pregunto, hermanos, ¿no busca acaso un nuevo ser? Entonces el viejo ser debe desaparecer. ¿Pero cómo? Quitándole energía. El trabajo nos enseña cuáles son las cosas pertenecientes al viejo ser que en especial deben ser drenadas de fuerza. El trabajo las especifica, las define. El trabajo psicológico gnóstico insiste en que deberíamos percatarnos de dichas cosas observándolas sin justificarlas y llegar a ser conscientes del papel que desempeñan en nuestra diaria existencia. En verdad, no se puede cambiar y seguir aferrado a lo mismo. Les aseguro que alivia mucho cambiar algo.
Cambiar cualquier cosa, por insignificante que sea, eso es extraordinario para nuestra psiquis. Pero mientras no veamos hasta qué punto estamos atados y encadenados a nuestros hábitos, y qué maravilloso es estar libre, no podemos de ninguna manera cambiar, transformarnos. Analice ahora en algo de lo cual a usted le gustaría estar libre y pida con todo corazón al trabajo que lo haga. Recordemos que esta enseñanza se refiere al acrecentamiento de conciencia, tal como son las gentes en un estado de sueño, no conscientes de sí e ignorantes de su ser. Cabe decir que no hay seres humanos, sino, como dicen los tibetanos, un mundo de subhumanos capaces de destruirse los unos a los otros. Si pues, hermanos, es importante llegar a ser conscientes de sí mismos. Esta es una idea del trabajo psicológico gnóstico. Alguien preguntó cierta vez en este lugar, en esta sala, ¿por qué es tan difícil recibir nuevas ideas? Decíamos en la respuesta que la gente se encierra temprano en unas pocas ideas convencionales. A veces se compara la mente a una jaula y las ideas a pájaros. Algunos pájaros muy bellos suelen entrar y salir. Si se les valora, tal vez se queden. Pero si en una visión una persona viera su mente representada como una jaula, pregunto, ¿qué clase de aves percibiría en ella? Pues tal vez unos papagayos y algunas aves moribundas o muertas. El fondo de la jaula estaría lleno de suciedad. ¿Qué representa psicológicamente esa suciedad? ¿Cuál es su significado psicológico? Bueno, esa suciedad representa ideas equivocadas, ideas que refrenan el desarrollo de la conciencia, ideas tradicionales que han llegado a ser inertes o ideas convencionales obsequiosamente imitadas son en la mente la suciedad. En suma, la mente obsequiosa tiene mal olor, como la mente repleta de feas intenciones parecidas a ratas. Recibir nuevas ideas y pensar según ellas purifica la mente, origina una transformación, un cambio de mente. Y eso, hermanos,
viene a propiciar en realidad algo de acrecentamiento de conciencia de sí. Muchas veces hemos disertado, hemos hecho algunos comentarios sobre la enseñanza fundamental del trabajo relativa a la necesidad de acrecentar la conciencia. No somos aún propiamente conscientes. Hablamos y nos comportamos, pensamos, sentimos y juzgamos, suponiendo que no solo nosotros, sino los otros son seres plenamente conscientes. Al reunir las diferentes partes del trabajo para formar un instrumento en la mente listo para recibir las vibraciones más sutiles que llegan continuamente de los dos centros superiores presentes en el hombre, la idea de no ser propiamente consciente es una de las principales partes que soportan el armazón de ese instrumento. En otras palabras, hay que comprender cada vez más, mediante la experiencia directa, que no somos verdaderamente conscientes y que las otras personas tampoco lo son. Eso produce en nosotros un considerable cambio, pero a menos de llegar a ser una verdad experimentada, no puede ocupar el lugar necesario en dicho instrumento, sino que permanecerá meramente sin uso alguno en la memoria. La verdad de cada parte de la enseñanza debe ser experimentada antes que pueda ocupar su lugar en la construcción de ese instrumento que está en el mundo interior de uno mismo. Afortunadamente, las ideas de esta enseñanza son mutuamente afines, y una vez que las barreras preliminares subyacentes de la negación han cedido y se han vuelto a formar en un nivel más profundo, tienden a ajustarse de la mejor manera posible en el pequeño lugar que quedó vacante y que les pertenece. Así pues, es necesario que vayamos comprendiendo la necesidad de un acrecentamiento de la conciencia para poder trabajar psicológicamente sobre sí mismo. Es importante ese acrecentamiento, pero ese acrecentamiento, debo decirles que no se produce mecánicamente. No hay proceso mecánico que pueda conducir a un acrecentamiento de conciencia, ya que el objeto del trabajo es el de acrecentar la conciencia. Conviene recordar que ningún proceso mecánico
traerá ese acrecentamiento. O sea, lo que es del trabajo nunca puede desarrollarse mecánicamente. Lo que es de la vida sí puede desarrollarse, evolucionar conscientemente. Tenemos el caso, por ejemplo, de la personalidad. La personalidad es de la vida y por lo tanto ella se desarrolla mecánicamente. La conciencia no es de la vida, por lo tanto su revolución, su desarrollo no puede llevarse a cabo a través de ningún tipo de condicionamientos, leyes mecánicas o cosas similares. Este es un punto interesante que cada uno de nosotros debe descubrir por sí mismo. Pero una cosa se sigue de ello claramente, a saber que la conciencia solo puede incrementarse con el uso de la conciencia. O sea, hermanos, si nosotros queremos desarrollar la conciencia, si nosotros queremos despertar la conciencia, se necesita trabajar con la conciencia. Se necesita, pues, usar la conciencia. En la autoobservación decíamos que ¿cómo se desarrolla la autoobservación? Autoobservándonos. Es decir, si no nos autoobservamos, ¿cómo se va a desarrollar la autoobservación? Un profesor que tuvimos en la primaria, cuando nos veía un poco confundidos en matemática o en lectura, él exclamaba siempre de esta manera: ¿cómo se aprende a sumar? Y él respondía: sumando. Y preguntaba, en el caso de la lectura, ¿cómo se aprende a leer? Y él respondía: leyendo. De manera similar, si uno quiere acrecentar la conciencia, incrementarla, indubitablemente hay que usar la conciencia. ¿Acaso podemos incrementar la conciencia fortificando X condicionamiento? ¿Acaso podemos nosotros acrecentar la conciencia, incrementarla, si seguimos identificados con nuestras cuitas, sufrimientos, desgracias, tragedias, etcétera, etcétera? Nos fue dado naturalmente un poco de conciencia para iniciar nuestra vida. Hemos dicho que cuando el niño nace, trae consigo un 3% de conciencia. Los esfuerzos mecánicos que pertenecen a la rutina de la vida no las aumentarán. Pero ir conscientemente en contra de la mecanicidad la incrementará.
La conciencia es, pues, una cosa muy extraña para la mente sensual, para el materialismo y para los fanáticos de las sectas religiosas. Alguien decía que la conciencia se asemeja a la levadura, pues en condiciones convenientes puede multiplicarse indefinidamente. Pero esta comparación no nos da una idea correcta de lo que es la conciencia. La conciencia no es como la levadura, ni tampoco es algo que evoluciona gradualmente desde la energía vital o desde la energía psíquica. Eso es algo obvio. Nosotros tenemos un 3% de conciencia que se va perdiendo poco a poco a medida que nos vamos identificando con la vida. Por eso se dice que es necesario amar el trabajo esotérico cuando de verdad se quiere una transformación interior completa. El amor al trabajo es algo fundamental, porque si no lo amamos, no podemos cambiar. Y la reevaluación de principios e ideas resulta algo más que imposible. Sería absurdo suponer que pudiésemos interesarnos por el trabajo si en realidad no hemos llegado a amarlo. Esto significa que el amor es inaplazable cuando en una y otra vez tratamos de revalorizar los fundamentos del trabajo psicológico gnóstico. Por eso es urgente saber qué es eso que se llama conciencia, pues son muchas las gentes que nunca se han interesado por saber nada sobre ella. El 3% de conciencia despierta que llevamos puede ser acrecentada a medida que trabajamos sobre sí mismos. Pero no es posible acrecentarla mediante procedimientos exclusivamente físicos o mecánicos. Indubitablemente, la conciencia solo puede despertar a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Se nos ha informado con gran verdad que existen varios tipos de energía dentro de nosotros mismos que debemos comprender. Tenemos energía mecánica, energía vital, energía psíquica, energía mental, energía volitiva, energía de la conciencia y energía del espíritu puro. Pero, hermanos, vamos a decir una cosa que hemos aprendido en estos estudios gnósticos. En realidad, por mucho que multipliquemos la energía estrictamente mecánica, jamás
lograríamos despertar conciencia. Por mucho que incrementáramos las fuerzas vitales dentro de nuestro organismo, nunca llegaríamos a despertar conciencia. Muchos procesos psicológicos se realizan dentro de sí mismo sin que por ello intervenga para nada la conciencia. Por muy grandes que sean las disciplinas de la mente, la energía mental no logrará nunca despertar los diversos funcionalismos de la conciencia. La fuerza de la voluntad, aunque fuese multiplicada hasta el infinito, no consigue despertar conciencia. Todos estos tipos de energía se escalonan en distintos niveles y dimensiones que nada tienen que ver con la conciencia. La conciencia solo puede ser despertada mediante trabajos conscientes y restos de fuerza. Dicho de otra manera, la conciencia solo puede despertarse utilizando la conciencia. El pequeño porcentaje de conciencia que la humanidad posee, en vez de ser incrementada, suele ser derrochada, desperdiciada, despilfarrada inútilmente en la vida. ¿Cómo? Pues es obvio que al identificarnos con todos los sucesos de nuestra existencia, despilfarramos de manera inútil la energía de la conciencia. Por eso, el trabajo esotérico gnóstico insiste en la necesidad de ver la vida como una película, sin identificarnos jamás con ninguna comedia, drama o tragedia. Así ahorraríamos energía conscientiva. La conciencia en sí misma es un tipo de energía con elevadísima frecuencia vibratoria. Y pues, hermanos, necesitamos acrecentar la conciencia, pero hay que saber qué es eso de acrecentar la conciencia. Necesitamos las ideas del trabajo. Estas ideas penetran a nuestra psiquis lentamente. Ya hemos debido darnos cuenta que el camino hacia el hombre consciente pasa por el hombre equilibrado. Miren ustedes el diagrama de las 7 categorías de hombre, donde decíamos que el hombre número 4, u hombre equilibrado, es en realidad el puente entre la humanidad mecánica y la humanidad consciente, y que, por lo tanto, es de la mayor importancia. Anteriormente habíamos observado el diagrama que se refiere al hombre consciente y al hombre mecánico, e ignorado la significación del hombre equilibrado. Ahora bien, vemos que es necesario concentrarse a menudo en el significado de este vínculo que conecta
las partes superiores e inferior del diagrama y tiene mucha significación para cada uno de nosotros. Cabe decir al principio que toda la enseñanza del trabajo psicológico converge hacia esa figura. El hombre equilibrado resume la enseñanza y explica su existencia, y al estar por encima del vivir mecánico de esta vida, está abierto para responder a otra vida cuyo vivir en nuestro interior es un derecho, pues, que hemos adquirido, porque fuimos creados para llegar a ser conscientes y alcanzar un grado de conciencia suficiente que nos permita llegar a las orillas más alejadas del círculo consciente de la humanidad solar. Realmente, en comparación con todos los asuntos y situaciones de la vida, esta cuestión que vivimos carece de valor. Desafortunadamente, uno siempre le da mucho valor a las cosas de la vida, a esas cosas que para algunos son los bienes materiales, para otros es la familia, para otros es la posición social, etcétera, y se le da una importancia que en realidad no tiene. Y todo eso es lo que no nos permite acrecentar, pues, la conciencia. En el hombre equilibrado, hombre número 4, la conciencia de sí debe acrecentarse extraordinariamente. Cuando hay un acrecentamiento de conciencia de sí, el sentimiento de uno mismo está sujeto a modificación. Porque el acostumbrado sentimiento de sí, el sentimiento mecánico, es lo que contribuye a nuestro desequilibrio. Entonces, es obvio de que si no acrecentamos la conciencia, si no tenemos un desarrollo del ser, no vamos a cambiar nuestro ser. Seremos siempre la misma gente. Y es terrible que la gente no quiera cambiar, que la gente no quiera una transformación de su psicología. Esto nos hace recordar ese comentario que el venerable maestro Samael Aún Weor hacía cierta vez. Él comentaba que una noche no muy lejana de otoño, un estudiante gnóstico decía a su maestro: a mí ya no me interesa autorrealizarme ni perfeccionarme. A mí lo único que me interesa es trabajar por la liberación del proletariado y por los demás. Que nos lleve el diablo a todos. El maestro escuchó a este pobre estudiante muy pacientemente, y cuando terminó
Su pobre opinión le dijo: el agua y el jabón no perjudican a nadie. Puedes continuar trabajando por el proletariado, pero báñate y échate bastante jabón. El estudiante comprendió la parábola del maestro y guardó entonces respetuoso silencio. En realidad, hermanos, hay gentes que se asean por fuera. Conocemos a mucha gente que no comen carne, que no beben licores, que no fuman, que no van a los prostíbulos, que presumen de castas, pero en su psiquis, en su interior psicológico, son iracundos, negligentes, perezosos, embusteros, mentirosos, lapidarios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos de un cambio, nos estamos refiriendo a un cambio de nuestra psiquis, de nuestra psicología. Entonces, esta gente, como quiera que no ven su psicología, como ni remotamente sospechan que existe esa psicología, entonces, cuando se habla de un cambio, ellos creen que es un cambio físico, no un cambio psicológico. Lo que vienen a entender que lo que habla el gnosticismo y todas las escuelas de regeneración son aquellos que han observado su propia psiquis. Entonces, cuando el gnosticismo dice hay que cambiar la mente, hay que cambiar nuestros estados interiores, hay que transformarnos, esa gente que se está auto-observando inmediatamente capta, sabe a qué se está refiriendo el cambio. Pero aquí hay muchos estudiantes que tienen 5, 10, 15, 20 años y más. Y no conocen qué es lo que hay que cambiar. ¿Por qué no conocen lo que hay que cambiar? Porque sencillamente nunca se han autoobservado, no han desarrollado el sentido de la autoobservación psicológica. Nunca se han visto a sí mismos en acción. Estas personas no pueden cambiar, no saben que van a cambiar. Porque ¿cómo va uno a cambiar si no conoce su propia psiquis? Entonces, estas personas se confunden y tratan de cambiar acá las cuestiones físicas. Por ejemplo,
Si los sábados y los domingos y fiestas se emborrachaban, entonces dicen, voy a dejar de tomar, y no toman físicamente, y eso lo ven como un cambio. Pero si ellos descubrieran su propia psiquis, se dieran cuenta de que su psiquis sigue tomando, sigue en sus borracheras. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros físicamente no estemos en esas parrandas si psicológicamente continuamos con esas situaciones? Esta confusión se debe a que esta gente nunca han sido testigos de su propia psicología particular. Una persona lujuriosa que ha vivido en el prostíbulo, en las casas de citas, en los lechos de placeres, y se le dice, debes cambiar. Claro, hay que decirle que debe observar su psiquis y que debe hacer un gran superesfuerzo para descubrir su propia psiquis. Pero si esta persona, al decírsele que debe descubrir su psiquis para darse cuenta de esos errores lujuriosos, pero es el camino más fácil, aparentemente, de no ir más al prostíbulo, no asistir más a la casa de cita. Y dice, he cambiado, y no sabe de qué trata este trabajo, porque el día que él mire su psiquis, su psicología se va a sorprender, porque va a descubrir allí a esos lujuriosos. Así, hermano, que hay que echarse jabón y agua, no ponerse bonito por fuera, no aparentar. La vida de los santos está llena de grandes asombros. Uno que conoce esta situación del cambio, de la transformación psicológica, uno a veces se pregunta, pero los santos, ¿por qué creen que no tienen yoes? Cuando llegan a la cuarta, a la quinta iniciación, ¿por qué piensan que no tienen yoes? Uno escucha o lee las obras de San Agustín y él se sorprendía cuando descubría dentro de sí, pues, estas cosas infrahumanas, ya lujuriosos, terribles. El patriarca gnóstico San Agustín sufrió espantosamente con esas cuestiones íntimas de esos yoes lujuriosos. Así que a medida que vamos desarrollando el sentido de la autoobservación psicológica, nos vamos dando cuenta que lo que hay que cambiar es la cuestión psíquica, psicológica. Fíjense ustedes,
Hay gentes que codician no ser codiciosos. De apariencia, físicamente, aborrecen la codicia y sin embargo, codician no ser codiciosas. Son muchas las personas que codician virtudes. Que al yo le encantan las medallas, los honores, las virtudes. Entonces las pobres gentes, y eso lo vemos en los estudiantes pseudoesoteristas y pseudocultistas, y diríamos pseudonósticos, ellos creen que codiciando las virtudes lograrán poseer las virtudes. No quieren darse cuenta la gente, por ejemplo, que el amor no existe. Y que solo comprendiendo los procesos del odio en los distintos pasillos, terrenos y regiones del subconsciente, entonces termina el odio y nace en forma natural, espontánea y pura eso que se llama amor. Así viene a existir el amor. La gente codicia la virtud del altruismo, pero solo comprendiendo muy a fondo cómo se procesa el egoísmo en los distintos niveles del subconsciente, podemos aniquilar el egoísmo. Muerto el egoísmo, nace en nosotros sin esfuerzo alguno la flor preciosa del altruismo. La gente codicia la virtud preciosa de la humildad. No quieren comprender las pobres gentes que la humildad es una flor muy exótica. Con el simple hecho de sentirnos satisfechos con esa virtud, ya ella deja de existir en nosotros. Es necesario comprender muy a fondo todo el proceso del orgullo en los distintos niveles ocultos del subconsciente. Así termina el orgullo. Luego nace en nosotros, sin esfuerzo alguno, la flor exótica de la humildad. Uno escucha a los mismos estudiantes gnósticos hablando de la castidad. Algunos piensan que porque tienen 1 año, 2 años y más, ya son castos. Ya piensan que porque no perdieron la energía sexual como solteros, como casados, se sienten castos. Y la gente codicia la virtud de la castidad, pero solo transmutando y sublimando la energía sexual y comprendiendo todos los procesos de la lujuria en todos los ocultos niveles del subconsciente, se aniquila este horrible vicio y nace en nosotros en forma natural y sublime la flor exótica de la castidad. La gente codicia la virtud de la dulzura, pero solo comprendiendo todos los procesos de la ira en todos los pasillos subconscientes de la mente, nace en nosotros la preciosa virtud de la dulzura. Los estudiantes gnósticos codician la virtud de la diligencia sin entender jamás
que solo comprendiendo en forma íntegra todos los procesos de la pereza, de la inercia, en los ocultos niveles del subconsciente, nace en nosotros esa virtud extraordinaria de la diligencia, después de que la pereza se ha desintegrado. Así pues, hermanos, en vez de estar nosotros codiciando virtudes, poderes, facultades, sentidos, etcétera, debemos dedicarnos 100% a eliminar el ego. Recuerden ustedes que la envidia es el resorte secreto de la acción en esta sociedad involutiva que se precia de civilizada. ¿Cuántas gentes no codician la virtud de la alegría por el bien ajeno? Pero ¿para qué sirve codiciar? Lo que nosotros tenemos es que comprender que la envidia es pesar por el bien ajeno, y que dicho pesar se procesa en todos los departamentos subconscientes de la mente. Se desintegra dicho pesar y nace en nosotros la alegría por el bien ajeno, si llegamos a comprender y a trabajar con la Divina Madre Kundalini que nos desintegre esa envidia. Mucha gente codician no ser codiciosos. Mucha gente codician no ser glotones. Y así. Pero solo comprendiendo todos los procesos de nuestros defectos psicológicos, el de la glotonería, el de la ira, el de la envidia, el de la codicia, el de la lujuria, etcétera, etcétera, dejamos de ser esas cosas horribles que nos tienen embutidos dentro de esos yoes psicológicos. Hermanos, nosotros como estudiantes gnósticos tenemos el deber de aprender a explorar el subconsciente por medio de la meditación. No es suficiente comprender un defecto intelectualmente, hay que estudiarlo en el subconsciente. Conforme los defectos se van aniquilando, el yo va muriendo de momento en momento. El yo codicia virtudes para robustecerse. Uno no debe codiciar virtudes. Ellas van naciendo en uno conforme los defectos van muriendo, conforme el yo se va desintegrando. Solo con mente quieta y silenciosa, sumergidos en profunda meditación interior, podemos extraer de entre el sepulcro de la memoria subconsciente toda la podredumbre milenaria que cargamos dentro desde los antiguos tiempos. El subconsciente es memoria. El subconsciente es la negra sepultura, bonita por fuera, inmunda por dentro. No es nada agradable ver la negra sepultura del subconsciente con todos los huesos y podredumbres del pasado. Cada defecto escondido huele a feo
dentro de la negra sepultura subconsciente, mas viéndolo, descubriéndolo con el sentido de la autoobservación, resulta fácil quemarlo y reducirlo a ceniza. Así vamos muriendo de momento en momento. Es necesario sacar de entre el sepulcro de la memoria toda la podredumbre subconsciente. Solo con quietud y silencio mental podemos extraer de entre la negra sepultura subconsciente esa podredumbre del pasado para reducirla a cenizas con el fuego maravilloso de nuestra Divina Madre Kundalini. Si pues, hermano, hemos hablado sobre la necesidad de autoexplorarnos, de conocer los ocultos niveles del subconsciente, con el fin de despertar, primero acrecentando la conciencia, usando la conciencia para poder eliminar uno a uno nuestros defectos infrahumanos e inhumanos que llevamos en nuestra psiquis. Hermanos, los invito a conocer ese subconsciente a través de la meditación interior. Eso es todo por hoy, hermanos.